Mi nombre es Juan Carlos Campaña y organicé la lectura de este informe de Víctimas Cristianas de la Iglesia de los Pobres, en donde precisamente se mira una situación bastante complicada y delicada que ha quedado marcada en la historia de nuestra amada Colombia. Para ello hay un temario. En primera instancia tenemos una introducción a la cuestión del conflicto, el acercamiento al problema, una primera parte, los hechos victimizantes que están en el artículo, la segunda parte, victimarios, y una tercera parte, esclarecimiento de lo ocurrido. En primera instancia podemos nosotros mirar de una manera como plena la situación en la historia de Colombia en los últimos 70 años ha estado marcada por el conflicto armado, en sus inicios por el hecho de una desigualdad repartición de la tierra y la falta de espacios para participación política dieron cabida al uso de violencia armada en Colombia. Una grave explosión acaba de registrarse en el norte de Bogotá, en el club El Nogal. Esta noche el precandidato liberal Luis Carlos Galán Sarmiento fue víctima de un atentado terrorista cuando presidía una manifestación política en Soacha, aquí muy cerca de Bogotá. Uno de los accidentes y más misteriosos en la historia de la aviación colombiana. Los investigadores están extrañados porque es la primera vez desde que se tenga conocimiento que un avión hace explosión a tan pocos minutos de su 49 niños y 30 adultos muertos y más de un centenar de heridos dejó la explosión de un cilindro bomba lanzado por la guerrilla de las FARC. Las personas que... La Iglesia, en la lucha frente a todas estas situaciones complicadas y difíciles, se mete en el plano de la política, en el plano social, y frente a esta situación tiene que enfrentar infinidad de instancias. Por eso la primera parte del artículo, Hechos victimizantes, presenta un informe detallado de toda esa violencia que es presentada al mundo en torno a la situación pastoral, eclesial y teológica de la Iglesia de los Pobres, que ha luchado en pos de la paz y de la justicia, teniendo en cuenta también este fenómeno religioso y los elementos con los cuales se da esta instancia. De una manera dolorosa se describe en el artículo todas estas víctimas y todos estos atropellos. Me llamó mucho la atención, aquí cité el hecho, la lectura en torno al padre Tiberio Fernández Mafla, en torno a ese horror tan complicado de la muerte, una muerte bastante dura, difícil, que marcó la historia, en una situación de lucha que hizo el padre frente a las denuncias de todas estas instancias. En un segundo momento, en una segunda parte, está referente o hace referencia a los victimarios. El victimario es el sujeto que como producto de juicio afecta sobre su conducta, se verifica en la acción o omisión por causa de este daño o sufrimiento que se le da a las personas. Debe haber una unidad entre lo que se predica y lo que se practica, presenta en la segunda parte. Si lo central de la fe es la praxis de liberación, entonces hay una opción por los pobres. Lo complicado es asumir las consecuencias de estas determinaciones. Y ser signo de esperanza es una propuesta nueva en donde las personas puedan vivir en un cielo nuevo y en una tierra nueva. En esta segunda parte se mira de una manera clara el nombre de las personas en diferentes lugares del país en donde fueron acribilladas, asesinadas, otras personas fueron desplazadas. Todo simplemente porque enfrentaron y confrontaron el país lastimosamente inmerso en la corrupción, las situaciones también de opresión frente a los grupos insurgentes, logró que estas personas lastimosamente fueran borradas del mapa, pero no de la mente de las personas que aún esperan en un cielo nuevo y en una tierra nueva. En una tercera parte se habla de un esclarecimiento de lo ocurrido, un signo de buscar respuestas frente a estas situaciones, y se habla de un signo esperanzador de esas respuestas frente al conflicto. Las víctimas son y han sido signos de fe en medio de las penumbras sociales. Se evidencia una fuerte teología de la liberación de izquierda, como dice en la Iglesia Católica, pero con el fin de mostrar y salir y denunciar todo este tipo de situaciones peligrosas en el poder económico, político, militar, que están afectando y siguen afectando y afectaron precisamente a la Colombia de los 80 y de los 90. Los enfrentamientos también frente a esta injusticia
generaron muertes, como lo presenta el artículo, pero hay algo nuevo, es un signo de esperanza que sigue mostrando que frente al conflicto también y frente a las víctimas se puede generar un cambio radical o un cambio de pensamiento. Esa es la realidad que muchas veces se presenta en este tipo de lineamientos o en este tipo de elementos que podemos mirar y observar. A pesar de las dificultades que presenta la historia de violencia que baña a Colombia hasta nuestros días, el horizonte de un país en paz con justicia social para todos y todas es un aliento para reconstruir tejidos sociales que permitan el florecimiento del buen vivir para los colombianos y las colombianas. Finalmente el artículo nos deja un panorama bastante grande de reflexión y de conocimiento para que las cosas puedan cambiar. Gracias, este es el informe, o al menos el esbozo, de la lectura presentada en cuestión y en la cual pues se vislumbra de una manera clara y puntual estos elementos que siguen dando esperanza y nos siguen mostrando que el país del Sagrado Corazón de Jesús, en medio de las dificultades, se sigue luchando para que las cosas cambien. Muchísimas gracias, que estén muy bien.